calmar las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Ok, hermanos, nosotros para poder comprender lo que Pablo está diciendo en esta última porción de su carta, pues tenemos que recordar el contexto, ¿verdad?, en el que Pablo escribe esta carta. Y sobre todo porque en esta última sección pues encontramos lo que mencioné en mi oración, esta frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, una frase malinterpretada, malentendida, mal usada por muchos hoy en día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vemos a personas que traen camisas donde hay un jugador quizás de fútbol americano, de béisbol, de lo que sea, diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo puedo lograr ser el mejor jugador porque Cristo está en mí. Y bueno, no hay duda que este es uno o quizás el versículo de la Biblia más malinterpretado, porque se interpreta, y de una manera errada, de que si tienes suficiente fe tú puedes lograr lo que tú te propongas en la vida. Por ejemplo, en el mundo de los deportes, ¿verdad? Los entrenadores, para motivar a sus jugadores, pues les enseñan que hay que tener una mente optimista, positiva, y cuando le añades este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces tú vas a poder alcanzar tus metas, tus sueños. Y eso es una falacia. Yo no sé cuántos de ustedes conocen ese tipo de personas que no son buenos para nada, hablando de los deportes. Si juegan a las canicas, básicamente tiran así como de uñita. Si van a jugar al béisbol, pareciese como si estuvieran agarrando el bat con la zurda y no son zurdos, o sea, no son hábiles. ¿Qué le vas a decir a ese niño que tú le estás diciendo todo lo puedes en Cristo que te fortalece, hijo, pero que no salió bueno para los deportes? Porque Dios da capacidades como Él quiere, da dones. Y ahí llevas al niñito con esa camisa y lo ponchan cada vez que le van a pichar, y lo ponchan y lo ponchan. Ese niño va a crecer y que va a decir, esto no sirve, papá. No, eso sirve en su contexto. Lo que no sirve es la malinterpretación que se le da. Pablo nos está diciendo, ten fe en Cristo y tú vas a lograr todo lo que se te ocurra. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo, como vamos a ver, como lo vamos a descubrir a medida que sigamos avanzando en este estudio. Entonces, vamos a ver el contexto en el que Pablo dijo esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a empezar recordando, cuando iniciamos la serie, hace más de 5 meses, dijimos que Pablo estaba bajo arresto domiciliario en la ciudad de Roma. Y esto lo encontramos en Hechos 28, versículos 16 y 20, que ahorita voy a llegar ahí. Y bueno, Pablo estaba esperando ahí su juicio ante el emperador Nerón. Él no sabía si lo iban a dejar salir o si simplemente ya no iba a salir y lo iban a decapitar, lo iban a matar o algo. Bueno, Pablo mientras está esperando ahí, él escribe esta carta a los filipenses para varias cosas, pero entre ellas para agradecerle a los filipenses por haberle mandado esa ayuda. Y bueno, antes de seguir avanzando, yo quiero que podamos profundizar este contexto en el cual Pablo estaba bajo arresto domiciliario, porque esto nos va a ayudar a entender el por qué Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, es vital poder entender que cuando Pablo estaba en arresto, aunque estaba en arresto domiciliario, no significaba que él estaba pasando bien. O sea, las cárceles en el siglo I no eran las cárceles que hoy tenemos. Claro que no. O los centros de rehabilitación como los que tenemos hoy, donde todo lo básico es gratuito y donde te tratan bien, al final de cuentas, te dan comida, aunque sea lo que sea. Una Maruchan, muriéndote de hambre, después de no haber estado comiendo por varios días, te vas a ver a pan de cielo, cuando tienes verdaderamente hambre. Hoy se quejan los presos porque les dan lo que les dan en la cárcel. Hey, eso es un manjar comparado inclusive a la comida que muchos niños en África tienen. De hecho, muchos ni tienen. Y comer algo como eso es estar comiendo algo suculentoso. Bueno, piensa que en las cárceles de aquel entonces, inclusive donde estaba Pablo, en una casa que por cierto él tenía que pagar, el imperio romano no pagaba por nada del preso. Si el preso quería comer, su familia, sus amigos tenían que proveerle para eso. De igual manera, a Pablo se le permite estar custodiado por unos soldados
en cadena, él tenía que pagar eso. Él tenía que pagar inclusive por sus productos de higiene para mantenerse limpio, para mantener una higiene personal, para mantenerse saludable. Entonces todas estas cosas las debemos de tener en nuestra mente, porque cuando Pablo está escribiendo este párrafo en esa carta, ese agradecimiento, él verdaderamente lo está sintiendo de corazón. Gracias, gracias porque participaron en esa tribulación mía. La ofrenda que mandaron con Epafrodito, que por cierto Epafrodito fue muy valiente, porque el sistema romano, el imperio romano, ellos sabían que si alguien estaba preso era porque estaban ellos en contra del imperio, y si había gente que los estaba ayudando a sobrevivir en la cárcel, significaba que ellos a lo mejor también tenían algo que ver. Y bueno, a Epafrodito, me imagino que por la valentía de Dios no le dio temor a eso, por el denuedo que Dios da. Y bueno, Pablo está diciendo, yo estoy bien agradecido con ustedes. Estoy yo aquí encadenado en este lugar domiciliario, custodiado las 24 horas. Y sin embargo, aunque esto es mejor que estar en un calabozo, como estuvo en la cárcel de Filipo, aún así, todo esto es precario. Estoy en un entorno hostil. Lo que aquí me rodea es algo no fácil de llevar. Escucha lo que dice Hechos, capítulo 28, versículos 16 y 20. Dice ahí Pablo, Hechos 28 es el último capítulo del libro de los Hechos que narran todos los hechos de los apóstoles. Y Pablo ya está a punto de terminar su carrera. Después de salir de esta cárcel, salió por un tiempo y después lo vuelven a agarrar. Y dice la historia, no dice la Biblia, que él muere decapitado por el emperador Nerón. Pero antes de llegar a esa etapa de su vida, la más oscura de la vida del apóstol Pablo, Pablo nos narra aquí, a través de Lucas, dice el versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió, ¿qué? Vivir aparte, ¿verdad? Ahí está, eso es un arresto domiciliario. Pero estaba custodiado por los soldados. El versículo 20 dice lo siguiente, así que por esta causa os he llamado para verlos y hablar, porque por la esperanza de Israel estoy, ¿qué? Porque le estoy predicando al pueblo judío y ellos no vieron la palabra de Jesús como el verdadero Mesías de Dios. Pues ellos hicieron que me arrestaran, acusándome falsamente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero lo que yo quiero que tú veas es que Pablo está ahí, en ese lugar. Es desde ahí donde escribe la carta a los filipenses. Pues como vemos, por estos versículos podemos suponer que este arresto dejaba a Pablo sin ninguna posibilidad de mantener una vida en privada. O sea, todo lo que hacía, lo hacía y soldados lo estaban observando. O sea, no había nada que él no pudiera hacer sin que lo estuvieran vigilando. ¿Cuán incómodo es eso, no? A veces nosotros, por muy social que seas, que te gusta platicar y estar con la gente, hay un momento en que ya quieres estar a solas, quieres estar en privado, ¿no? Y descansar. Bueno, ¿te imaginas que el apóstol Pablo estuvo vigilado por meses y meses y meses? No había nada que podía hacer en privado. Él comía, él escribía, él oraba, él dormía frente a esos soldados. No había nada que él pudiera hacer sin que ellos lo vieran. Y bueno, otra cosa en su contra es que el sistema penitenciario romano, como les decía, no proveía nada. Todos ellos se tenían que valer por ellos. Tenían que proveerse sus propias cosas, su comida, su ropa. Imagínense las velas para alumbrar el medio de la noche, para escribir los pergaminos que necesitaban para escribir sus cartas. Así que eran los amigos y las familias que tenían que proveer para ello. Cuando el preso no tenía un amigo o un familiar, él se moría de hambre, él se moría de frío. Y bueno, Pablo está intensamente agradecido por esa ofrenda que le mandan los filipenses, porque eso le proveyó para comida, para ropa. Imagínate, Pablo también tenía que pagar, por ejemplo, por el acceso al agua potable, al alcantarillado y todas esas cosas. Y no te imagines el sistema de agua potable que nosotros tenemos, las llavecitas donde la abrimos, abre agua fría, agua caliente, y si tienes una maquinita que te enfríe el agua, pues la agarras bien helada y te la tomas, ¿verdad? Y no te imagines el sistema de alcantarillas que hoy tenemos, no, o sea, la situación de Pablo era precaria, era una situación hostil. Y entonces podemos deducir que cuando Pablo le está diciendo a los filipenses, hey, en gran manera me gocé
en el Señor de que ya al fin habéis debido vuestro cuidado de mí. O sea, ese ya al fin como que Pablo por un buen tiempo había dejado de recibir esas ofrendas y se regocijó cuando llegó esa ofrenda. Y cómo no, le iba a ministrar, le iba a dar para sus necesidades, ¿verdad? Y por eso le dice, bien hiciste en participar. O sea, esto no es una metáfora de Pablo. No, él literalmente está agradecido. ¿Por qué? Porque gracias a esa ofrenda fue alimentado, fue vestido, pudo permanecer vivo en esa cárcel. Y entonces vemos que mientras Pablo está escribiendo esta carta, él está recordando todas esas cosas. Y él está diciendo, gracias Filipenses, gracias, porque verdad que en gran manera me gocé. No es como cuando de repente alguien, tú o un predicador, recibe una ofrenda de amor y la recibes y a lo mejor no estás en gran escasez. Y tú le dices, pues gracias. De hecho, al principio como que dice, no la necesito, no la necesito. Y uno dice, pero no nos quite la bendición de Dios, tómala. Y al último la recibe. No, Pablo aquí sí la necesitaba. Y él está totalmente contento por ello. Y sigue diciendo, al fin ya haber revivido este cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, yo sé. No es que se atendieron de mí, me olvidaron. Dice, porque les faltaba oportunidad, quizás querían mandarle esa ofrenda, pero no encontraban a alguien que valientemente llevara esa ofrenda. Y bueno, el versículo 18 nos dice, pero de todo lo he recibido y tengo ¿qué? Abundancia, ya estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Y la próxima semana vamos a ampliar en esto que voy a leer, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Wow. Ahora, mientras Pablo está expresando su profunda gratitud a la iglesia de los filipenses por esta ofrenda que le enviaron, él, para evitar malos entendidos, o sea, que nadie vaya a pensar que la motivación que me está llevando a escribir esto, de que ya al fin revivió en vuestro cuidado, o sea, la motivación tiene que me envíen otra ofrenda. O sea, no, el halago que les voy a decir de que ustedes fueron los únicos que ofrendaron cuando partí de Macedonia, ni los de Tesalónica que tenían más dinero que ustedes lo hicieron. No quiero que ustedes vayan a pensar que lo estoy haciendo así como nosotros decimos los goitias, un taxi, como para que me envíen otra. No es así. No estoy diciendo esto por esa motivación. Escucha lo que dice el versículo 11. Dice, porque no lo digo porque tenga escasez. O sea, no estoy diciendo esto para que ustedes piensen que no tengo en qué caerme muerto, que no tengo ningún 5 y entonces se apiaden de mí y me envíen más dinero. Y ahí es el donde viene pues he aprendido yo a contentarme, a estar feliz, a estar tranquilo, a no desanimarme en cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y luego llegamos al famoso versículo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, antes de continuar viendo que Pablo está aclarando este posible malentendido, yo quiero abrir un paréntesis. La pregunta que quiero levantar en este paréntesis es, de acuerdo al contexto que ya hicimos, que ya recordamos, y al contexto de lo que acaba de decir en el versículo 12, sé vivir humildemente y en abundancia. Bueno, esa palabra todo significa literalmente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa que como Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese versículo nosotros lo podemos convertir, como muchos hoy en día, como un amuleto para el éxito personal, para la prosperidad económica, para la superación de tus metas terrenales. Y bueno, la respuesta es súper obvia, ¿verdad? Absolutamente no. No quiere decir eso. Claro que no. La respuesta es bien clara ahí, hermanos. Porque nosotros, al analizar este texto famoso y mal interpretado, bajo el contexto de este arresto domiciliario romano y la escasez extrema que Pablo estaba viviendo, bueno, pues nos damos cuenta que ese todo estrictamente está limitado al contexto. Está limitado al versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ese todo embarca eso. Esos momentos donde son momentos de felicidad porque hay logro, porque hay éxito, porque hay prosperidad,
Todo porque para esos momentos tú también necesitas el poder de Jesús para que no te apartes, como vamos a ver cómo se apartó el rey Usías. Pero sobre todo necesitas la fortaleza de Jesús, su poder para mantenerte en los caminos de Jesús cuando los momentos son difíciles, cuando hay pérdidas económicas, cuando la estás pasando mal. Es a eso que se refiere el apóstol Pablo. Es a eso que Jesús me va a fortalecer. No a que si no me dio la capacidad de tener dones atléticos, pues entonces como yo estoy diciendo que todo lo puedo en Cristo, Él me lo va a dar. No, ya naciste chaparro si eres chaparro, por lo tanto no puedes jugar básquetbol. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Así que como vemos, el todo no significa cualquier cosa, como hoy en día muchos asumen ingenuamente. Y son muchos a los que oímos decir cosas como esta: yo puedo ganar y todos los partidos que yo participe porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo comprar esta casa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a vencer este examen porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú no estudias para el examen, tú no vas a pasar el examen, lo más seguro. Si son 100 preguntas, ni por accidente lo vas a pasar. Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo les recordaría lo que Él les había enseñado. El Espíritu Santo te puede ayudar a recordar esas cosas que tú ya estudiaste. Entonces, ¿te das cuenta, hermano? Pablo aquí no está afirmando que tú puedes hacer cualquier cosa en Cristo Jesús. Más bien lo que Pablo está diciendo es que yo puedo soportar cualquier circunstancia extrema. Ya sea en esas circunstancias donde me puedo estar muriendo de hambre en una prisión, donde la puedo estar pasando mal, o ya sea en esas circunstancias donde todo está bien. Cristo me ayuda a soportar cualquiera que sea mi circunstancia sin perder mi fe, sin perder mi gozo, mi contentamiento. Así que este versículo no insinúa para nada que uno pueda hacer cualquier cosa que se proponga, porque Cristo nos capacita. No, eso no es lo que quiere decir el texto. Más bien nos está diciendo Pablo: en Cristo hay poder, hay fortaleza para poder ser un cristiano. Porque Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, yo ya vencí. Como yo ya vencí, yo estoy sentado a la diestra de mi Padre. Y envía mi Espíritu, el Espíritu de mi Padre, que los fortalece. Así que Jesús no nos garantiza a nosotros sus discípulos una vida sin problema. Lo que sí nos garantiza es su fortaleza. Es su poder para que nos ayude a tener paciencia, a tener longanimidad, para seguir adelante y no desanimarnos. Mira, escucha lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Porque lo que Cristo nos va a dar a través de su Espíritu Santo es parte del fruto del Espíritu Santo, que entre eso es paciencia y longanimidad. Y lo hace para poder aguantar las circunstancias que estamos pasando sin apostatar de los caminos del Señor, sin renegar del Señor, sin perder nuestro gozo, nuestra motivación. Por eso ya no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué voy si como quiera me va mal? Entonces tú venías a la iglesia porque te iba bien, no por Cristo, ¿verdad? No, venimos aquí a la iglesia por Cristo, no por lo que nos pueda dar. No, Él ya nos dio todo. En Él tenemos herencia. Es cuestión de tiempo para que nosotros heredemos eso. Pero mientras estemos aquí, lo único que Él nos garantiza es su compañía, es su fortaleza, su presencia con nosotros. Escucha lo que dice ahí el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Escúchate las oraciones constantes de Pablo por los colosenses, ¿ok? Estas son las oraciones que deben de estar mayormente en nuestras vidas. Dice ahí: de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahora escucha con mucha atención lo que Pablo va a pasar a decir a continuación, versículo 11. Dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Recuerda, Pablo empezó diciendo: no cesamos de orar por ustedes, colosenses, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que entonces anden como es digno, agradándole, y dice ahí, creciendo en el conocimiento y sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y la pregunta es: ¿para qué nos va a servir ese poder, Pablo? ¿Para qué? Para que entonces ahora sí le pueda pegar a la pelota de béisbol.
No, escucha, para toda paciencia y longanimidad. No para hacer milagros, es para aguantar, para soportar, para que seas un soldado firme del Señor y continúes llevando a cabo los propósitos de Dios. Para que no desistas, para que no te vuelvas un cobarde, un pusilánime, sino una persona que continúa adelante. Para eso es que Pablo está diciendo que van a ser fortalecidos. Para toda paciencia, para toda longanimidad. ¿Sabes qué significa longanimidad? Significa serenidad y constancia de ánimo para soportar las adversidades. O sea, esto nos habla de que Pablo era una persona longánima, paciente. Y una vez más, son parte de estas virtudes del fruto del Espíritu Santo. Por eso Pablo afirma, todo lo puedo en Cristo que me fortalece a través de su Espíritu Santo para soportar cualquier situación adversa sin perder mi fe, sin perder mi misión. Yo sigo adelante, no pierdo la calma, no pierdo el contentamiento, no pierdo el gozo. Y esta carta es la carta del gozo, porque más de 10 veces Pablo dice, regocijaos, les digo otra vez, regocijaos. Y uno dice, ¿de dónde, canijos, Pablo está agarrando esa fortaleza después de tanto sufrimiento? Porque todavía puede decir, regocíguense, gócense, si la está pasando bien mal y la ha pasado bien mal. De allí, de Cristo. No lo podemos entender, ¿verdad? Es algo sobrenatural. Entonces, vemos aquí a Pablo, ¿verdad? Que está diciendo, todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza me ayuda a ser longánime, a ser paciente. Y por lo tanto puedo mantenerme contento en cualquiera que sea mi situación. Y bueno, esto nos enseña que para poder vivir la vida cristiana, según la Biblia, no la vida cristiana de hoy en día mediocre, sino la vida cristiana de aquí que vemos en la Biblia, bueno, se requiere el poder, se requiere la fortaleza de Cristo, que Él suministra a través de su Espíritu Santo cuando estamos arraigados a través de Él en su palabra y en su Espíritu. Y bueno, cierro ese paréntesis y vuelvo a este punto donde Pablo está aclarando este posible malentendido. Lo que yo estoy diciendo no lo estoy diciendo porque busque más dádivas, porque busque más ofrendas. No es por eso. No, o sea, ustedes saben que estoy aquí preso y he estado preso otras veces, muchas otras veces. He salido adelante, yo sigo adelante. Yo he aprendido a confiar en Jesús y su fidelidad ha estado ahí. Yo sé que Dios es fiel. Escucha lo que sigue diciendo el versículo 14. Sin embargo, bien hiciste. O sea, aunque yo no estoy buscando sus dádivas, bien hicieron. O sea, yo no le estoy diciendo que como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues ya no me envíen. No, son necesarias, pero yo no dependo de ellas. Bien hicieron en participar, o sea, en colaborar, en estar dentro de mi ministerio, que es el ministerio de Dios. Que es por eso que más adelante mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Pero Él dice, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y versículo 16, dice Pablo, y aquí vienen los halagos. Nadie me va a pensar que lo estoy halagando para que entonces suelten más. No. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Ahí está el halago, ¿no? Cuando uno halaga a las personas, y sobre todo los falsos maestros de hoy en día, lo hacen para manipular a la gente, para que suelten. Pero Pablo no está diciendo esto, para que entonces los filipenses le manden más. Sigue diciendo el versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo está recordando en mi primer viaje misionero, cuando de hecho planté su iglesia, yo no iba para allá. De hecho salimos yo y Bernabé para visitar a todas las iglesias que habíamos establecido, pero el Espíritu Santo me prohibió eso a través de una visión de un Nazareno y me dijo no vayas para allá, y vine ahí. Y bueno, cuando yo empecé ese primer viaje, después de que salgo con ustedes y llego a Tesalónica, ahí ustedes una y otra vez me enviaron ofrendas. O sea, yo no estoy diciendo de que ya al final revivieron ese cuidado sobre mí. No estoy diciendo porque se habían olvidado de mí. No, yo sé que ustedes son generosos. No se me olvida esto. Cómo me enviaron una y otra vez ofrendas cuando estuve en Tesalónica. Y bueno, Pablo está diciendo, el versículo 17, no busco dádivas. ¿Qué es lo que buscaba Pablo al decir esto, hermanos? ¿Qué era lo que estaba diciendo Pablo? Busco fruto. Buen fruto, buen resultado, que por sembrar ustedes, entonces eso resulte en beneficio para su cuenta espiritual, por decirlo así, celestial.
Y voy a sonar así como predicador de la prosperidad, pero no, estoy predicando la palabra de Dios en su contexto, de una manera saludable. O sea, Pablo aquí está manifestando y está diciendo, esta es mi verdadera motivación. ¿Por qué los estoy halagando? ¿Por qué me gozo en gran manera y les digo, al fin ya revivieron mi cuidado? Mi motivación no está dirigida por un interés económico desmedido. No, yo estoy buscando en ustedes, ¿qué? Fruto, recompensas, que abunden, que se acumulen en su cuenta. O sea, a Pablo no le interesaba para nada las dádivas, los regalos económicos. No, ¿qué le interesaba? El crecimiento de generosidad para que sumara más a la cuenta de ellos. Entonces vemos aquí a Pablo como que él está ilustrando la vida de generosidad como si fuera una cuenta bancaria celestial, donde al ofrendar los filipenses para su ministerio, ellos automáticamente están invirtiendo en el reino de Dios. Cada moneda que dieron no enriquecía en sí a Pablo, o sea, más bien lo que pasaba es que generaba interés y Dios lo acreditaba a su cuenta. Por eso recuerdas ese pasaje también bien maravilloso de la última sección de Pablo, mi Dios pues suplirá todo. O sea, eso es lo que Pablo le está diciendo, eso es lo que busco en ustedes, les conviene que mantengan mi ministerio, Dios los va a bendecir. Dios, y se oye feo porque no está acostumbrado yo a decir estas cosas. Seguro el pastor que no queremos nada. Dios ha sido suficiente. Hasta el día de hoy no pasamos el ofrendero para no incomodar a nadie, para que no vayan a decir, no, es que yo no vengo a la iglesia porque nomás están pide y pide. No, queremos impedir eso, porque confiamos que Dios es quien resuelve, quien sostiene hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, gente va, gente viene, gente que era sólida en su economía y Dios sigue sosteniendo. Es Dios. Llegó el día de la madre y no dijimos, vamos a tener que no sufragar los gastos de la comida. No, todo lo podemos en Cristo. Ahí sí, todo lo podemos en Cristo que nos va a fortalecer. Si Dios quiere que este lugar esté abierto, Él va a proveer, porque es su iglesia. Él la abrió, Él fue el que proveyó todos los medios. Pero no te estoy pidiendo dinero con esto, estoy predicando la Biblia. Y sabes que casi no hablamos aquí de economía más que cuando llegamos a estos versículos, porque predicamos de manera consecutiva, ¿verdad? De una manera expositiva. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo, eso es lo que yo busco. Busco fruto que se acumule, para que entonces ustedes puedan ser más bendecidos. Y si no eres bendecido aquí, ¿qué dijo Jesús? Que no hiciéramos tesoros, ¿dónde? Aquí en la tierra, donde, o sea, todo se corroe, todo va a ser eliminado. No, hagan tesoros allá en los cielos. Ahora bien, hermanos, ¿qué enseñanzas nuevas nos deja este pasaje? Sobre todo enseñanzas que a lo mejor pudiéramos profundizar. Ya vimos en su contexto lo que hay detrás de esos pasajes que estamos estudiando. Bueno, vamos a regresar al versículo 12. Escucha lo que dice ahí. Dice Pablo, sé vivir humildemente y lo que sé tener en abundancia. Y hasta ahí nos vamos a detener. Esto nos enseña de una manera implícita, hermanos. Se requiere también poder, fortaleza de Dios para mantenerse firme en la abundancia. Y que la abundancia no te aleje de los propósitos de Dios, de los caminos de Dios. O sea, el mismo poder que tú necesitas para mantenerte en las dificultades, para no renegar de Dios, para no desistir de sus caminos, es el mismo poder que tú necesitas para resistir cuando todo está bien y no te la pases entreteniéndote y no te la pases de aquí para allá. Lo necesitamos. O sea, que no nos va a pasar lo que le pasó a ese rey Usías, un rey que empezó a gobernar desde una edad bien joven. Segunda de Crónicas, capítulo 26, ahí nos dice que ese rey fue un rey bueno que anduvo en los caminos de su padre. Sin embargo, cuando se hizo poderoso después de varios años, se engrandeció su corazón. Se empezó a creer más de lo que no es. Escucha lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 3 al 5. Dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén. ¿No fueron 2, 3, 10 años? No, 52 años. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo 4 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Versículo 5 dice lo siguiente, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿Jehová qué? Amén. Versículo 7 y 8 dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes y contra los amonitas. Y versículo 8 dice, y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto.
Fíjate hasta dónde estaba alcanzando la fama de este rey. Y luego dice, porque se había hecho ¿qué? Altamente poderoso. Altamente poderoso. Dios lo prosperó, ¿verdad? Entonces durante todos esos años de abundancia, de prosperidad, de bendición, él se mantuvo fiel. Buscaba diariamente al Señor en oración a través de su palabra. Y por consiguiente Dios lo prosperaba. Y tenía esa fortaleza de parte de Dios. Pero en un momento, en medio de esos años, él se descuida. Y escucha lo que dice el capítulo 26 en el versículo 16. Dice, mas cuando ya era fuerte, altamente poderoso, su corazón se enalteció. Y lo dice, para su ruina. Porque se rebeló, ¿verdad? Cuando tu corazón se vuelve orgulloso, empiezas a hacer atrocidades. Y Dios no se queda con los brazos cruzados. No, todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano, eso va a cegar. Siembras para la carne vas a tu cosechar muerte. Falta de espiritualidad, falta de poder de Dios. Pero cuando siembras para el espíritu, obviamente, ¿verdad? Fortaleza de parte de Dios. Entonces, como vemos, necesitamos poder para vivir humildemente, pero también para vivir en abundancia. Entonces, lo que estamos diciendo en resumen en este punto es que no importa cuál sea tu situación, tú necesitas la fortaleza de Dios cada minuto de tu vida. Cada minuto de nuestra vida necesitamos que Cristo supla ese poder para que entonces con esa fortaleza nosotros podamos responder correctamente en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Si me está yendo bien, bien, disfruta la riqueza, la prosperidad de Dios, pero no te olvides de Él, no te alejes de Él. Continúa buscando el rostro de Dios a través de la lectura, a través del estudio bíblico, a través de las predicaciones bíblicas, y ora y habla con Dios acerca de todo lo que aprendes. Y todas esas cosas te van a fortalecer cuando todo te está yendo bien. Y con más razón cuando todo te está yendo mal, ¿verdad? Jesús dijo, separados de mí, nada. Y nada en el griego original significa nada. Nada pueden hacer. Por lo tanto, manténganse en mí, ¿verdad? Y bueno, una segunda cosa que aprendemos es que eso de que Pablo había aprendido a vivir humildemente y tener abundancia y que en todo y por todo estaba enseñado, no era mera teoría de Pablo. No, este es un hombre que lo que está diciendo literalmente lo vivió. Y vamos a ver rápidamente algunos pasajes que nos cuentan acerca de los altibajos de la vida del apóstol Pablo. O sea, momentos donde estaba pasándola muy bien, todo felicidad, y momentos donde la estaba pasando terrible. Y en todos esos momentos nunca perdió la fe, nunca perdió la misión que Jesús le había dado cuando se le apareció de ir y predicar el evangelio. No, él siempre estuvo constante ahí. Mire, Hechos 9 nos narra la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Va siguiendo a los cristianos y Jesús se le aparece y Pablo, ¿por qué me persigues? Yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a los cristianos. Si persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Y bueno, sabemos que todo lo que pasa, se queda sin vista, después manda a Ananías para que ore por él y cobre la vista, y Ananías, así como que, hey, pero nos persigue, Señor. Como que, no te equivocaste de persona. O sea, ¿en verdad quieres que vaya a orar por Pablo si me está persiguiendo? En cuestión al Señor, ¿verdad? Tú ve y obedece. Y bueno, sabemos que va. Y Pablo nos dice la Biblia, en Hechos capítulo 9, versículo 20 al 22, dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, este es el Hijo de Dios. O sea, este es el verdaderamente Hijo de Dios. No pienses en nosotros, somos hijos de Dios. Por adopción, por Cristo, ¿verdad? No cuando Pablo está diciendo, este verdaderamente es el Hijo de Dios, literalmente es el Hijo de Dios, viene de Dios, descendió del cielo acá. Y eso no lo creía, no, este es un hombre más, este es un maestro. Y Pablo ahí estaba constantemente predicando que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías enviado, el Cristo. Versículo 21 dice, y todos los que lo oían estaban atónitos, maravillados. ¿Quién es esta persona que no era el que perseguía a los cristianos? ¿Cómo ahora los defiende? ¿Qué le pasó? Están maravillados. ¿No es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22 dice lo siguiente. Pero Saulo dice que mucho se esforzaba, escucha, y confundía a los judíos. ¿A través de qué? De los argumentos, de las verdades, de que verdaderamente Cristo era el Hijo de Dios. Enseñaba, debatía la verdad de Dios. Y dice, y confundía a los judíos, demostrando que Jesús era el Mesías, el Cristo, el ungido. Entonces vemos aquí a Pablo predicando su primer sermón y todo le salió bien.
un momento de abundante felicidad, de éxito. La gente que estaba escuchándolo predicar por primera vez estaba atónita, estaba maravillada. Y lo que más sobresale aquí es que los judíos que estaban confundidos eran judíos preparados, líderes, judíos quizás con los que el apóstol Pablo estudió la ley, estuvo ante los pies de Gamaliel. Para estar ante un gran maestro como él se requería de dinero y ser bueno en todo lo que tenía que ver con la ley. Y bueno, o sea, literalmente el apóstol Pablo los tiene ahí confundidos. O sea, tiró todos sus argumentos fallidos que levantaron todos estos judíos y ya no tenían que rebatir, ya no tenían que decirle nada a Pablo, los dejaron callados. Yo no sé si alguna vez tú has visto ese tipo de debates donde tu debatiente, si se dice así, debatidor, no sé, preferido, gana la argumentación y tú, ¡ajá! Así es, sobre todo cuando está defendiendo una doctrina fundamental para ti. Edgar Pacheco es uno de ellos, donde hace una semana lo oía y Dios le dio una capacidad de argumentar, de articular las palabras precisas que se necesitan y traer argumentos sólidos para entonces dar a entender su punto. Y uno se siente, yeah. ¿Te imaginas él, la persona? O sea, Pablo en su primer sermón está pasando por un momento feliz. ¡Wow! ¿De dónde salió toda esta sabiduría? Estoy confundiendo inclusive a los maestros judíos y los dejé sin argumento, los dejé callados, los dejé confundidos. Así que Pablo se siente increíble. Está pasando un buen momento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en esos momentos donde Dios me usa y todo está a mi favor y estoy ganando yo la lucha, todo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, comienza a predicar bien. Todo le está saliendo bien. Sin embargo, vemos que después sucede algo ya no tan bueno. Escucha lo que dice versículo 23 al 25 de ese mismo capítulo de Hechos. Dice allí, pasados muchos días, Pablo seguía enseñando y empezaron a llegar estas enseñanzas de Pablo al colmo. O sea, ya nos hartaste, Pablo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron, y lo dice, en consejo. O sea, eran líderes, se reunieron, vamos a tener una junta, hay que matarlo. Y dice el versículo 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y luego dice, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Usualmente en aquellos entonces las ciudades estaban amuralladas y habían puertas por donde tenían que entrar esas ciudades. Bueno, esos judíos habían resuelto, habían decidido con todas las fuerzas de su corazón matar a Pablo. Y vamos a vigilar las puertas, hay que encontrarlo y hay que matarlo. Bueno, aquí vemos a Pablo experimentar un momento de aflicción, de escasez, ¿no? Un momento de tribulación. ¿Por qué? Porque ahora hay una gran cantidad de judíos que quizás, hermanos, fueron judíos amigos de él en su momento, que lo quieren matar. O sea, ¿te imaginas? Quizás habían ahí con ese grupo de judíos personas con quienes Pablo había compartido su vida, se había quedado a altas horas de la noche discutiendo, debatiendo sobre la ley, con quienes quizás había ido al templo a adorar con ellos. Y ahora Pablo dice, wow, me están siguiendo, me quieren matar. Eso que Pablo estaba pasando no era cualquier cosa, hermanos. Porque sin duda había parte de sus amigos, y aún aunque no lo hubiera. Pues eso de que ya te levantaste a un grupo de personas que te quieren matar. Vamos, si a veces le tememos a cualquier tontería. Si andamos en el parque de noche, campando, me puede salir una víbora y nos asustamos. Y más si es en la oscuridad. ¿Te imaginas lo que es saber que te están buscando para matarte? Y no es una persona, sino muchas. No hay duda que Pablo le ha estado pasando mal. Y más cuando sabía que a lo mejor habían amigos ahí. Sin embargo, en esos momentos difíciles, esos momentos no causaron que Pablo perdiera la fe, que dijera, no, pues entonces ya no voy a predicar, Señor. No. Escucha lo que dice el versículo 25 y solamente lo voy a leer. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta, dice que él huyó. Y bueno, los siguientes hechos de Pablo, que nos van a narrar ya el versículo 13, porque si tú le continúas viendo el capítulo, mejor dicho, capítulo 10, 11 y 12, hablan del concilio y ya no hablan de la vida de Pablo hasta que llegamos al capítulo 13.
Y ahí encontramos a Pablo que llega a Chipre, una isla, empieza a anunciar la palabra de Dios, y ahí se encuentra con un precónsul, un tipo gobernador romano que gobernaba esa isla de Chipre. O sea, no era cualquier persona. Y él deseaba oír la palabra de Dios. Dios ya estaba obrando en él, por lo tanto llama a Pablo. Y escucha lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 8 al 12. Pero le resistía Elimas, y lo dice el mago, pues así se traducía su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, evitando a toda costa que el procónsul escuchara el mensaje de la fe. Él estaba tratando de distraerlo a él y hacer cualquier cosa. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y dice el versículo 11 de ese capítulo 13: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese con la mano. Entonces, dice el versículo 12, el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Amén, creyó y maravillado de la doctrina, de la enseñanza, no tanto el milagro, de la doctrina. ¡Wow! Quiero oír más de la palabra del Señor. Entonces aquí tenemos ahora a Pablo teniendo un momento de abundancia, de felicidad, de éxito, de wow, la predicación del Señor alcanzó a una entidad, a alguien de gobierno, y aquí lo tenemos. Y luego todavía por el Espíritu Santo él trajo un juicio contra ese mago que quería distraer o quería perturbar la predicación de Pablo, y algo sobrenatural sucede. ¿Cómo se sentía Pablo? ¡Wow! Eso sí era poder, no el poder de este rey loco. Algún poder sobrenatural. Él tenía poder por el ejército, y eso porque Dios se lo había dado, Dios lo había así levantado. Pero aquí está Pablo, y ahí está, él necesitaba fortaleza del Señor para no creerse, para no decir esto es por mí y no porque tengo la llenura del Espíritu Santo, y él está haciendo que estos milagros sucedan. Entonces Pablo sintió la habilitación del Espíritu Santo y pudo emitir ese juicio severo. Y así pasó. Y cree este gobernador romano de Chipre. Es un momento de cúspide, ¿verdad? De abundancia, felicidad. Y una vez más, esto no causó que se les subieran los humos a Pablo y se apartara de los caminos del Señor. No, claro que no. Ahora, si tú continúas leyendo el resto del capítulo 13, tú vas a encontrar que Pablo llega a Antioquía, llega a Icono, y no hay mucha resistencia al principio. Y muchos son los convertidos. Escucha lo que dice Hechos 14. Aconteció en Icono que entraron junto a las sinagogas a Pablo y sus colaboradores, y ahí dice que hablaron de tal manera que gran multitud de judíos, así mismos griegos, creyeron. Dice el versículo 2 de Hechos 14: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y la gente de la ciudad, versículo 4, estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Y el versículo 5 dice lo siguiente: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, dice ahí, se lanzaron, ¿qué? Wow, empezaron a apedrearlos. O sea, una gran multitud había creído, pero después se levanta oposición. De repente Pablo está diciendo ahí sus argumentos, está haciendo su discurso, su sermón, y ¡bum!, vuela una piedra. ¡Wow! ¡Vámonos! No dijo eso Pablo. Si tú sigues leyendo, o sea, la situación es difícil. A veces leemos esto y ya, o sea, no nos imaginamos todo lo que implica todas esas cosas. Pero Pablo la pasó mal. Esos momentos difíciles donde está temiendo por su vida, pero sigue ahí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no me va a acobardar. Claro que no. Voy a seguir adelante. El versículo 6 nos dice que Pablo y sus colaboradores pues huyen, ¿verdad? Pero no huyeron para irse a su casa, no, huyeron para seguir predicando el evangelio. Dice el versículo 19 de ese mismo capítulo. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Icono que persuadieron a la multitud. Dice: y habiendo apedreado a Pablo, ¿qué pasó? Le arrastraron fuera de la ciudad. O sea, huyó de un lugar, pero llegó a este otro lugar y también lo apedrearon, pero ahí sí, o sea, lo dejaron casi muerto.
Dice ahí que lo arrestaron, hay que sacar a este apestoso de la ciudad. No queremos que su cuerpo se empiece a descomponer aquí, el olor putrefacto venga y se meta en nuestras narices, afuera este diablo, y lo sacan. ¿Y qué cree que hizo el apóstol Pablo? Se acobardó. No, pues vámonos, ya se puso fea la cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza del Señor. Escucha lo que dice ahí el versículo 20. Dice, pero rodeándole los discípulos, ahí está todo arrastrado, apedreado, sangreando. Rodeándole los discípulos. ¿Qué onda, Pablo? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Pablo. Dice, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y dice el versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vinieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, haciendo todavía el llamado que Dios los mandó, exhortando a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones estaremos en el reino de Dios. Ahora, podríamos ver un montón de episodios más donde el apóstol Pablo lo vemos ahí en esos momentos de felicidad, llenos de alegría, donde todo le está saliendo bien y ver esos momentos también de mucha aflicción. Sin embargo, vamos a limitarnos a ver uno más. Y esto lo encontramos en Hechos, capítulo 16, donde se nos narra cómo Pablo estableció la iglesia de Filipo. Esta iglesia a que le escribe esta carta a los filipenses, ¿verdad? Dice la Biblia que un sábado Pablo y sus colaboradores salen a predicarles a un grupo de mujeres que acostumbraban a reunirse cerca del río de la ciudad. Tienen ahí su reunión de damas. Y allí había una mujer bien adinerada porque vendía telas de púrpura. O sea, alguien que vendía ese tipo de telas no era como hoy, que hay un montón de fábricas, sobre todo en China de telas, de fábricas en China de telas, ¿verdad? Y las agarras bien baratas. No. En aquel entonces, alguien que vendía telas y lo de púrpura era porque estaba bien adinerado o tenía dinero. Esta mujer llamada Lidia estaba escuchando atentamente la predicación de Pablo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios le abrió el corazón a esa mujer. Y una de mis oraciones a Dios es siempre, abre los corazones. Abre los corazones. Y eso no significa que tú no tienes responsabilidad de oír. Y dice, pues que Dios abra mi corazón. Y si no, pastor, pues aquí estoy. No. Tu responsabilidad es hacerle caso a la palabra de Dios. Dice Eclesiastés, recuerdan hace 2 o 3 semanas que mirábamos, cuando vengas a la casa del Señor, acércate para oír, para escuchar, antes que para dar un sacrificio de canto, de alabanza, de ofrenda. Quédate con tu dinero. Si tú no le diste la atención a Dios, Dios no te va a mirar con agrado. Va a ver tu haber venido aquí a la iglesia como una ofrenda de necio, no sirvió de nada. Yo lo que quiero es tu corazón. Yo soy el dueño de todo, yo no necesito de ti. Si tú no vas a formar parte para proveer para esta iglesia, voy a traer a alguien más. Yo soy el dueño de esto. Entonces, no estoy diciendo con esto es que deja que Dios abra tu corazón. No. Abre tu corazón, abre tu mente para escuchar lo que Dios te está hablando a través de su palabra. Y entonces tenemos aquí a Lidia, ¿verdad? Y bueno, nos dice que cuando Pablo oye la palabra, ella cree y es bautizada, ella y toda su familia. Escucha lo que dice Hechos 16, versículo 15. Dice, cuando fue bautizada y su familia, dice, nos rogó, nos suplicó. O sea, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa. Vamos, posen en ella. Dice, nos obligó a quedarnos. Bueno, yo quiero imaginarme, esta es una mujer adinerada. Las atenciones que le dio a los colaboradores de Pablo y a Pablo fueron lujosas. Y Pablo quizás estaba durmiendo a la intemperie días atrás, pero ahora iba a dormir en una de las mejores camas de aquel entonces. Yo he aprendido a dormir en el suelo. ¿Cómo le llaman a estas camitas? Cáteres o algo así. Que están sostenidas por ciertos resortes y eso. O sea, si Pablo pudiera haber tenido esa experiencia que algunos de nosotros tuvimos de dormir en un catre así ya todo viejito, hubiera dicho, yo sé dormir en esos catres como en una king size, con un colchón pilo o tapilo, no sé qué colchón de esos de memoria, donde de repente te acuestas y el colchón se regresa a su lado, a su forma normal. Yo sé vivir como sea. Quizás Elías tenía un chef, qué sé yo. Pablito, ¿qué quieres que te cocine? ¿Te imaginas? Porque a los siervos del Señor y más a los que son bien serviciales, consagrados, como Pablo, los atendemos bien, ¿verdad? Queremos dar un poco de lo que nos han dado. ¿Y qué te sirvo, Pablito? Acabamos de matar un becerro. ¿Quieres ese corte de carne de becerro? ¿En qué término? Dámelo medium rare, porque si no lo echas a perder. ¿Qué sé yo? Pablo estaba teniendo ahí un buen momento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo.
Aún en esos momentos donde no me creo más de lo que soy. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Siempre decía eso una y otra vez. Después de empezar a estudiar así la Biblia, me di cuenta porque una persona cada vez que le preguntaba, ¿cómo estás? Y me decía, mejor de lo que merezco. Yo decía, este cuate, ¿qué quiere decir con eso? Pero ahora lo entiendo. De tal forma que cuando me dicen, ¿cómo estás? Mejor de lo que merezco. Porque ahora me comparo con la perfección de Dios. Vemos a este Pablo verdaderamente diciendo, yo he aprendido a estar contento, cualquier que sea mi situación. No lo estoy diciendo por simple teoría. No, verdaderamente yo he aprendido. Días después quizás, sabemos que siguen predicando allí y una jovencita que tiene un espíritu de adivinador, no sé cómo decirle, un espíritu al final de cuentas diabólico. Pablo lo saca porque está interrumpiendo su predicación, lo echa fuera y sus amos, como recibían gran ganancia de ella, o sea, adivinaba el futuro y ellos le pagaban, bien enojados, eran gente influyente, lo llevan a las autoridades y los acusan. Ellos estaban trayendo malas costumbres aquí a los ciudadanos de Roma y bueno, sabemos que lo encarcelan, ¿verdad? Wow, de estar teniendo un momento agradable, lleno de felicidad, ahora está en la cárcel. Y no está en la mejor celda, está en un calabozo, una mazmorra, un lugar, el lugar más recóndito, más oscuro, más sucio. Había mal olor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice ahí que a medianoche empezaron a cantarle a Dios himnos. Eso es lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé si cantaron algo así porque eran himnos con contenido doctrinal, con palabra de Dios, no como hoy en día. Están llenos de cómo me siento y lo que haría por ti. Y han olvidado que los himnos están ahí para recordarnos la palabra de Dios. Ese era un himno como el de Sublime Gracia. Sublime Gracia. Que un pecador salvó. O sea, Pablo estaba en contra de los cristianos. Estaba a favor de que los mataran. Ahora soy libre. Y bueno, sabemos lo que pasa, ¿verdad? Dios lo libera. Pero ya llegando al punto, hermanos, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo. Todo. Lo que está en el siguiente pasaje ahí. Segunda de Corintios 11:15 lo resume. Ahí Pablo resume, ahí empieza a dar su lista de doctorado de sufrimiento. Dice el apóstol Pablo ahí, verdaderamente que yo lo he pasado, lo he sufrido todo por Cristo. Dice él, somos ministros de Cristo, todos, como si estuviera loco hablo, no para jactarme. Yo en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Si nosotros fuéramos Pablo, al primer naufragio se hunde la lancha, ya no me vuelvo a subir. Si salgo con vida, ya no me vuelvo a subir al segundo. Y si de repente te convences porque tienes fuego del Señor y bueno, me voy a volver a subir para ir a predicar y se vuelve a hundir y dice, no, ahora sí definitivamente ya no me vuelvo a subir. Pero Pablo no era así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a volver a subir. Yo por eso no me subo a los aviones, pastor, de verdad. En Él estamos seguros y Él decide que mueras ahí, moriste. Eso es ganancia para ti. Las ganancias, no las verdaderas ganancias, no las que tú puedes obtener aquí en la tierra. La verdadera ganancia, para mí el morir es ganancia, dice Pablo. Porque me da mi entrada al cielo, a estar con mi Señor finalmente, no más tristeza, no más llanto, no más dolor. ¿Qué ganancia más valiosa que esa, por favor? Pero bueno, sigue diciendo Pablo ahí, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en desvelo, en hambre, en sed, ayuno, frío, desnudez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice el capítulo 12 de la segunda carta de Corintios, versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustia, porque cuando soy débil, porque cuando sé que necesito cada día, cada segundo de Cristo, soy fuerte. Porque cuando crees que, ¿para qué hora no necesito? Yo estoy bien fortalecido.
¿para qué medito en su palabra? O sea, no lo decimos así, pero implícitamente estamos siendo arrogantes. Cuando la fuente de nuestra fortaleza principalmente es la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que inspiró el Espíritu Santo que fortalecemos nuestras almas a recordar sus promesas, al recordar lo que ahora valemos en Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo nos asegura al final. Entonces vemos que Pablo vivió una vida constantemente marcada por momentos, sí, altos, pero también momentos muy bajos. Y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, y es todo. Todo. ¿Y es quién? En Cristo, hermanos. Es en Cristo donde se encuentra la fortaleza. Es ahí, o sea, Pablo está diciendo, Cristo es mi fuente inagotable de poder. Es en Él que encuentro lo que yo necesito para cumplir mi ministerio, para cumplir mi vida, para cumplir mi llamado, para vivir como Cristo me llama a vivir. Entonces, ¿cómo le hago, pastor? Yo quiero eso porque está a la disposición de todos. El que esté cansado y agotado, ¿qué digo, Jesús? Venga a mí, yo no le echo fuera. Es en Él donde está la fortaleza. Pues ahí está, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay ahí una responsabilidad implícita de parte de nosotros. Nosotros tenemos que ir a Cristo. Esa es tu responsabilidad. Es cultivar una relación con Cristo cada vez más profunda. ¿Y cómo le hacemos eso? ¿Cómo cultivamos una relación cada vez más íntima con Jesús, pastor? ¿Cómo? Colosenses 1, ¿recuerda ese pasaje que citábamos al principio? Escucha lo que dice el versículo 9, regresando a él, capítulo 1 de Colosenses, versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno de ¿qué? Primeramente, llenos de ¿qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios si no lees la Biblia? De una manera concienzuda, de una manera profunda. No vas a saber. Y sobre todo somos hombres bien olvidadizos y no estamos constantemente dejando que Dios a través de su palabra nos recuerde una y otra vez todas esas cosas, pues no vamos a ser llenos de ese conocimiento. Y dicen toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pregunta, ¿dónde encontramos pues ese conocimiento, hermanos? Hoy en día lo encontramos en las Biblias, en su palabra. No en las supuestas profecías que tienen muchos los apóstoles de hoy en día. No en sueños, no en visiones. Dios te puede dar sueños, sí, amén. Dios te puede dar una visión, sí, amén. Pero ¿cómo vas a poder interpretar eso si no conoces la Biblia? ¿Cómo vas a ver si es algo tuyo nada más o verdaderamente es algo de Dios y no puedes tú comprobar la diferencia? O sea, tú todo dices, pues lo soñé y es de Dios. Es ahí donde tenemos que saber Biblia para entonces poder discernir bien y si sí, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto fue algo natural nada más. Porque no todos los sueños que soñamos los hijos de Dios vienen de Dios. Hay unos sueños que son naturales y no tienen nada que ver con revelación de Dios. Entonces, Pablo aquí está diciendo, sean llenos del conocimiento de Dios. ¿Qué va a pasar cuando seamos llenos del conocimiento de Dios? Seguimos leyendo, versículo 10. ¿Para qué? Para que andes. Esto es lo que sucede. Cuando tú te llenas del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría, inteligencia espiritual que lo encuentras en la Biblia, primero vas a poder andar como es digno del Señor. Agradándole en todo. No solamente unas cosas, porque pues en otras cosas no le puedo agradar porque las desconoces o se te han olvidado. O sea, Dios nos ha dicho cómo debemos de gobernar la iglesia, cómo debemos de vivir nuestras familias, cómo debemos vivir en el trabajo. Y a veces se nos olvida todo eso porque no estamos constantemente meditando la palabra de Dios. Y sigue ahí para que lleves fruto, para que sigas creciendo en ese conocimiento. Y luego dice el versículo 11, es a donde quiero llegar. Dice el versículo 11, sigue todavía ahí la línea de pensamiento de Pablo. Yo quiero que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, por eso oro todos los días, para que anden conforme es digno, para que le agraden, para que lleven fruto, para que crezcan y fortalecidos. ¿De dónde viene el fortalecimiento? De conocer primeramente lo que el Espíritu Santo que te llena escribió, las verdades. Tú necesitas verdades. Ahí empieza la fuente. ¿Sí? La palabra de Dios es viva y eficaz. Esto que estoy haciendo yo es vivo y eficaz. Pero ¿y por qué no trae vida a veces en las personas? Porque las personas tienen cerrado su corazón, desprecian la palabra de Dios. Pero un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Claro que no, yo recuerdo todavía ese día, no recuerdo cuál fue la fecha específica, pero sí recuerdo el momento donde sentí la palabra de Dios de una manera sobrenatural. De tal manera que me habló y me dijo, ven a mí. Y yo tuve que ir. Y desde ese momento mi vida cambió. Ya nadie me tenía que decir, ve a la iglesia. Ya nadie me tenía que decir, tienes que orar, tienes que leer la Biblia. No, había una nueva naturaleza ahora en mí. Y es por eso que empezaba yo a buscar de los caminos del Señor. Pero
para que tú puedas ser fortalecido, tienes que empezar a llenarte del conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso lo encuentras en la Biblia. Así que, como ves, todo comienza con un estudio serio, concienzudo de la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios que nosotros vamos a poder intimar con Cristo. O sea, tú no puedes intimar o tener una relación, una comunión con alguien bien profunda si tú no lo conoces. No, o sea, entre más conozcas a esa persona y más en la intimidad, más esa comunión se vuelve más profunda, ¿verdad? Lo mismo con Cristo. Y la problema es que a veces queremos imaginarnos a Dios de una manera que Él no es. Y todo eso nos pasa porque no conocemos a Cristo a través de toda la Escritura. Cristo nos dejó una carta para conocerlo. Él se revela ahí. Podemos ver a Él cómo reacciona a las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él va a hacer por nosotros en el futuro, que Él está con nosotros todos los días. Entonces, cuando tú conoces todas estas verdades de Jesús, entonces tú cuando vas a orar, ya oras de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a lo que yo quiero. Si yo leí en la palabra, el evangelio, que Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, cuando oren, cada vez que oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como es en el cielo, danos el pan de cada día, y que perdonas nuestras deudas, líbranos del mal. Esa es la manera que tú debes de orar. Porque ese Cristo que se revela en la Biblia te está diciendo que ores así, y tú empiezas a orar así, y la intimidad empieza a crecer. Y el Espíritu Santo que inspiró a esos evangelistas a escribir esas palabras empieza a apoderarte, empieza a tener más de ti, empieza a ser fortalecido conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y toda longanimidad. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de su palabra, hermanos. No es hacer milagros. El Espíritu Santo los puede hacer si Él quiere, pero al parecer no ha querido. Pablo le dijo a los de Corintios: Él es el que activa los dones. Él da a quien quiere y como quiere. No estaba en el antojo de Pablo. Pablo en sus últimas cartas ya no lo vemos haciendo milagros como al principio. Entonces, eso de ser lleno del Espíritu Santo empieza con conocerlo primeramente a Él, para que no te engañes. Es por eso que Santiago dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Y luego dice: porque la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, la oración bíblica puede mucho delante de Dios. Aquí en este contexto, las oraciones que estaban haciendo ahí algunos estaban peleados, no se podían ver ni en pintura, pero aquí los tenían en la iglesia. ¡Oh, Padre bendito! Esa oración no es eficaz. ¿Qué dijo Jesús? Ve, deja tu ofrenda, primeramente ve, reconcíliate, da el perdón. Entonces, la oración eficaz, bíblica, que está de acuerdo a la palabra de Dios, Dios la escucha y Dios realiza. Significa que todas las oraciones que hacemos que no se conforman a la voluntad de Dios, Dios no las oye. Por eso vemos a un montón de gente orar. Los católicos oran, los mormones oran, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Necesitamos la Biblia. Todo empieza ahí. Todo empieza con la Biblia, y a medida que tú vas conociendo a Dios a través de la Biblia, Él se empieza a manifestar más y más en tu vida. Mira, Dios mediante, en junio 20 y tantos, vamos a cumplir por la gracia de Dios 20 años de ministerio, 20 años de ministerio. En esos 20 años yo he pasado muchas cosas, buenas y malas. ¿Y por qué crees que sigo aquí? Porque yo sí soy bien tenaz, bien fuerte, bien. ¿Supieras cuántas veces he querido salir? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no lo digo, o sea, automáticamente, como tengo la responsabilidad de estudiar su palabra expositivamente y consecutivamente, eso me llena de su conocimiento, de su voluntad, y el Espíritu Santo me fortalece, sin yo inclusive pedirlo. Y aquí estoy. Tengo más poder para seguir que flaqueza para irme. Muchísimo más. ¿Te das cuenta? Pero no es por mí. Es ahí donde encontramos la verdadera fuente en Cristo Jesús. Efesios capítulo 5 dice Pablo: no se embriaguen con vino, porque hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos, Pablo? En aquel entonces no había Biblia, por lo tanto hablen entre ustedes con salmos, ¿sí? O sea, cuando tú cantas salmos, los salmos bíblicos, el Salmo 119 es el más largo, quién sabe, más de 100 versículos tiene, contiene la palabra de Dios. Hablen con himnos, o sea, que su foco de atención sea la palabra de Dios. Hoy tenemos ya la Biblia, ¿verdad? Ya no necesitamos tanto los salmos, hay que cantarlos.
Pero aquí Pablo está diciendo, sean llenos así, llénense con la palabra de Dios. Empieza por ahí la llenura del Espíritu Santo. Y bueno, Colosenses, que es el pasaje paralelo, Pablo dice esto mismo, pero en otras palabras. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Así, abundancia. Que salga, que te salga, que todo lo que hables empieza a leer palabra de Dios. Y lo dice, enseñándose entre ustedes, unos a otros, en toda sabiduría, y luego otra vez, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, háblense con la palabra de Dios. Yo veo bien claro, hermano, que todo comienza con el estudio así, un estudio serio, concienzudo de la palabra de Dios. Así empieza a cultivar tu relación con Dios. Y después eso te lleva a que lo que estudiaste, tú lo ores. Tú te puedes llevar esta predicación llena de la palabra de Dios. Y no porque la haya predicado yo, alguien más la pudo haber expuesto 1000 veces mejor que yo. Pero la palabra de Dios ahí está. Y puedes reflexionar en ella durante la semana. Y luego orar la palabra de Dios. Ahora entiendo mejor lo que Pablo quiso decir cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que yo necesito tu fortaleza, Señor, todos los días. Estoy viviendo tiempos buenos. Tengo un buen trabajo. Tengo comida en el refrigerador. Gracias, gracias, Padre. Ayúdame a no apartarme de ti, a no olvidarme de ti. Que si tu caso es todo lo opuesto, estoy viviendo escasez, estoy pasando por esto, por aquello. Pero me has recordado que tú eres mi fortaleza. Voy a empezar a escudriñar tu palabra, a meditar en ella. Te pido que me ayudes. Y empieza ya a buscar la fortaleza del Señor. Termino con Salmo 84. Dice el salmista, después de decir, cuán amables son tus moradas, cuán deseables, porque ahí estás tú. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Y lo dice, bienaventurado, 1000 veces dichoso, el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y lo dice, atravesando el valle de las lágrimas, lo cambia en fuente, ¿qué? La fortaleza de Dios. Cual lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios. Pregunta, ¿tú crees que Pablo iba en poder? Que llegó a ver a Dios gracias a la fortaleza que encontramos en Cristo Jesús. Jesús es la fuente inagotable, hermano. No lo es nada más. Salomón, el libro de Eclesiastés, lo resumió así. A mí se me dio todo a manos llenas, lo experimenté todo. Y todo lo que hice bajo el sol es vanidad. Es fútil, no sirve para nada. Al final de cuentas te deja más vacío. No hay un contentamiento perpetuo. El único contentamiento perpetuo lo puede dar Cristo. La conclusión mía es, teme a Dios y obedece sus mandamientos. Ese es el todo del hombre, termina diciendo Salomón. Padre precioso, gracias por tu palabra.